Cumboto, parte 20. Hágase la luz. Decididamente, aquella había de ser para mí una época de sorpresas. No bien repuesto de una de ellas, sobrevenía la otra y mi vida iba así, dando saltos a merced de un hado burlón. Pocos días después de haber hallado a la abuela, se presentó en la Casa Blanca solicitando una entrevista con el señor Zeus, el mismo caballero mulato que viera casi 2 meses antes paseando en el parque de Guayguasa frente a la iglesia. Federico, que se hallaba en aquel momento en el baño, me gritó desde allí: «Ve que desea ese caballero, Natividad. Yo bajo enseguida». El caballero vestía entonces un traje color de paja seca. Le hice tomar asiento en la sala y quedé de pie frente a él, observándole. Poseía una constitución robusta, con acusadas tendencias a la adiposidad. Su cabello negro y crespo, rebelde, encanecía rápidamente, y las cenizas acumuladas en sus sienes comunicaban a toda su figura un tono gris de fotografía mal revelada, una pátina desvaída que seguramente no tuvo en su juventud, cuando la negrura del pelo debió poner en su rostro un acento de virilidad. Recordé que Federico le había llamado, aún sin mirarle, caballero, y mentalmente aprobé el calificativo. Me adapté automáticamente a las circunstancias. «El señor Zeus», le dije, «me encarga atenderle porque se encuentra ocupado. ¿Quiere aguardar un momento?» El visitante sonrió. «Gracias, tengo tiempo de sobra». Desde su asiento recorrió la sala con la mirada, examinando los muebles, los cuadros, las talladas maderas de la techumbre. Yo le quité el sombrero de la mano y lo puse en un colgador. Era un fieltro gris, partido en el centro, con el ala corta, abarquillada y envivada de un gris más claro. Debe ser un político, pensé sin saber exactamente por qué. Él colocó sobre el brazo de la poltrona una mano oscura pero muy limpia y cuidada, cuyas uñas brillaban y en cuyo anular lucía un hermoso anillo de oro esmaltado en azul, y luego se puso a hablar con calma, sin mirarme a la cara. Mi visita tiene un objeto muy personal y quizá parezca, como diré, un poco rara, peregrina. Quizá usted mismo podría informarme lo que deseo saber. Dicho en 2 platos, es el paradero de una anciana de color, de una negra llamada Ana. ¿Ana? Debía ser un visaje demasiado expresivo porque el caballero me miró con las cejas en arco. ¿La conoce? Una ola de emociones dispersas, de sospechas y de recuerdos me arrastró bruscamente. Le respondí con otra pregunta. ¿Es usted su pariente? El caballero me miró con intensidad, se arrellanó en el asiento y agitó suavemente la fina cadena de oro que le cruzaba el chaleco. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Me haya parecido a ella? Ante mi turbación, una sonrisa irónica asomó a sus gruesos labios oscuros. Su mano alzóse y volvió a caer con un gesto de cansancio. El tono de su voz cambió. No sería extraño que nos pareciéramos. Soy su nieto. Quedé confundido. No sabía qué hacer o decir. El caballero dirigía la conversación, la hacía por sí solo. Cada palabra suya aumentaba mi desconcierto por el tono seguro y finamente burlón que empleaba, pero al mismo tiempo me sentía arrastrado hacia él. «No se mortifique», me alentó sin abandonar su sonrisa. «Ya sé que estas conversaciones, cuando se hacen entre personas como usted y yo, resultan embarazosas, sobre todo cuando tienen lugar en una casa como esta que se llama, si no estoy engañado, la Casa Blanca». En medio de mi ya intolerable confusión, se me ocurrió la peor de las impertinencias: pedir excusas al visitante. Pero él rió en alta voz, aunque con discreción. ¿Por qué se excusa? ¿Cree que estas cosas me afectan? No, hijo. Usted es muy joven todavía. Yo, en cambio, vengo ya de regreso y poseo experiencias que usted no sospecha siquiera. Pero volvamos a lo nuestro. Quedamos en que usted conoce a mi abuela. ¿Puede decirme dónde se encuentra? Me sentí repentinamente tranquilizado por aquellas palabras, pero a mi atolondramiento anterior lo sucedía un estado de suave seducción,
de arrobamiento, en presencia del personaje que venía a materializar ante mi mirada el universo de leyenda y de fantasía que representaba el recuerdo de Fernando, el hijo mayor de la abuela Anita. He aquí el vástago de aquel ser fabuloso que abandonó un día a su madre, a sus hermanos, a su pueblo, para ensayar en un mundo distinto el más ambicioso e inútil de los experimentos humanos, volver lo negro blanco, transformar la noche en día. Más interesante aún que su padre, el prófugo Fernando, era este caballero que estaba ante mí, tamborileando suavemente en el brazo del sillón con sus dedos oscuros y limpios. Aquel era el experimentador, el resultado del experimento. Ustedes nunca se interesaron por ella, le reproché en un tono tan áspero que a mí mismo me sorprendió. No sé por cuál involuntario proceso mental hablé de este modo. Creí que el visitante haría por lo menos un movimiento de extrañeza, pero lejos de esto se quedó mirándome con sus ojos un poco saltones y enrojecidos. Seguramente, dijo, usted ignora que hemos viajado. Mi padre se marchó de este país desde muy joven y todos sus hijos nos levantamos lejos de aquí. Hizo una pausa para escoger sus palabras y luego, lo que hiciera mi padre en su juventud, el modo de comportarse con su madre, son cosas que yo me he negado siempre a juzgar. Usted lo comprenderá algún día. Hoy él está muerto, reposa lejos de la tierra que amó. Usted puede no creerme si gusta, pero debo decirle que a la hora de su muerte su más fervoroso encargo fue que buscáramos a su madre y la besáramos en su nombre. A mí, que soy el mayor, me tomó de la mano y me dijo, Fernando, búscala y pídele que me perdone. Me sentí sobresaltado de nuevo, pero esta vez de un modo distinto. Estaba a punto de conmoverme. Para evitarlo, en esa época comenzaba a reaccionar intelectualmente contra el sentimentalismo. Me pregunté interiormente, ¿por qué me contará a mí todo esto? ¿Haría lo mismo con Federico? ¿Se habría enternecido de tal manera que haya olvidado que soy un criado o es la suya una conducta estudiada? Para averiguar esto, le recordé. El señor no tardará en bajar. Inclinó un tanto la mirada, pero enseguida volvió a alzarla. En realidad no creo que haga falta ya hablar con él. Usted me ha dicho que conoce el paradero de mi abuela. ¿Necesita acaso que el señor le dé permiso para decírmelo? La saeta se me clavó vibrando en el pecho. En aquel momento bajaba Federico. Brevemente le puse en cuenta de lo que se trataba y esperé oírle algún comentario, pero él se mantuvo correcto y frío. Cuando hube terminado de hablar, dijo simplemente, «Tú sabes dónde encontrarla. Puedes ir si quieres con el señor». Hicimos el viaje en el coche que trajo de la ciudad el nieto de la abuela Anita, y el cual esperaba a la puerta. Cuando tomé asiento a su lado, la piel de mi rostro ardía como si la asaran a fuego lento. Aquellas últimas palabras de Federico, tan desdeñosas, no eran precisamente una orden, mucho menos un ruego. Era una especie de permiso vago, elástico y humillante. Puedes ir si quieres con el Señor. Esto último me había preguntado poco antes con aguda ironía. ¿Necesita acaso que el Señor le dé permiso para decírmelo? Había acertado mucho más de lo que quizás se propuso. ¿Y ahora? Ya dentro del coche le dirigí una mirada furtiva, esperando encontrarme con una sonrisa irónica, pero al contrario de esto, le vi abstraído y grave. En sus pupilas flotaba un velo de melancolía. De improviso tuve una idea peregrina. Aquel hombre debía llevar el mismo apellido que Federico y que yo, Lamarca. Por un rato, mientras los caballos trotaban dentro de nubes de polvo dorado, la idea del apellido me hizo cosquillas por dentro. Zeus Lamarca, Zeus y Lamarca, Zeus de Lamarca. De algunos de estos tres modos podría afirmar Federico, lo uno por su padre, por su madre lo otro. Yo como siervo nacido en la casa sin padres conocidos debía llevar, aunque en realidad no lo había usado nunca, el mismo apellido de doña Beatriz, o mejor, del viejo don Lorenzo. El caballero que iba a mi lado, correcto, mulato y triste, con su terno color de paja, su leontina de oro y su anillo esmaltado, tenía que llamarse del mismo modo,
como descendiente que era de esclavos de la misma familia. Tal era la tradición, esto es, la ley. Ahora volvían a mi mente, con insólita precisión, palabras que oyera en la infancia a la abuela Anita mientras nos mostraba los intrigantes daguerrotipos que guardaba en su baúl. Estos fueron los amos de mi abuelo Mamerto. Si volvieran serían mis amos y los tuyos también. Todo esto, habló mi acompañante saliendo de su ensimismamiento, lo conocía por referencias. Mi padre me hablaba de los campos de su niñez. Aquí vivió hasta los 15 años. Familiarmente puso sobre mi pierna la mano del anillo y volvió a sonreír con la misma ironía de antes. Yo me puse en guardia. Perdone que le hable de estas cosas. Usted dirá, a mí qué me importa lo que haya pasado al padre de este hombre. Pero quizás se equivoque, quizás le interese. Estoy seguro de que si lo hubiese conocido le habría amado. Fue el hombre más generoso y bueno. Tenía ideas propias sobre la vida, sobre la cultura, sobre eso que llaman raza. Él no era un negro puro, como por ejemplo su madre. Las gentes de estas tierras tienen una idea errónea de él, pues su propia madre no supo comprenderle. Francamente le digo que yo mismo no sé a estas horas cómo juzgarle. ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? Fue un hijo de un blanco de un doctor llamado Fernando Burgos, abogado y político que se alojó en Cumboto en distintas oportunidades en compañía del general Páez. Su padre le prometió llevarle a la capital para darle una educación. Por desgracia murió antes de llegar a cumplir su promesa. Mi padre estaba persuadido de que hay que emanciparse, no solo de la tutela de los blancos, sino de este horrible pigmento que pesa sobre la vida de los hombres mucho más que un delito. Se detuvo para mirarme, luego me preguntó, ¿se dio usted cuenta de la manera como me recibió su patrón? Su patrón, añadió con visible reticencia. Solo sabe de mí que soy un mulato, desciendo de esclavos de su familia. Al verme debió preguntarse, ¿cómo es que éste anda suelto por ahí? Él ignora que poseo un grado universitario, que hablo varios idiomas y que he publicado un libro sobre enfermedades tropicales. Nada de esto le importa. Para él no paso de ser un ladrón. Le he robado algo que le pertenece. Mi vida, mi destino. El coche corría raudamente por el camino, arrastrado por los veloces caballos. Los aldeanos nos miraban con sorpresa y al verme al lado de aquel señor tan elegantemente vestido no dejarían de reflexionar. ¡Qué negro tan parejero! Esto ya me era indiferente. La conversación de mi compañero me cautivaba. Era médico. En una tarjetita muy linda que extrajo de su cartera de piel con incrustaciones de oro leí lo siguiente. Doctor Fernando Arguindegui, M.D., Enfermedades tropicales. Universidades de París, Berlín y Roma. Quedé con esta tarjeta en la mano mientras le oía. Entraba ahora en otro orden de confidencias. Su padre, era cierto y no lo negaba, había querido casarse con una blanca por mejorar la raza, para emancipar a sus hijos, como decía. Él hizo lo mismo. Después de haber vivido horas inefables al verse reproducido en 2 hijos blancos, de crespos rubios como el lino, su último hijo nació negro. Esta era una de las cosas que deseaba contar a la abuela Ana para consolarla de haber perdido aquel hijo al que nunca olvidaba. Su gran tragedia tenía aspectos cómicos. Sus hijos blancos, a medida que iban creciendo, mudaban de color. Evolucionaban hacia una palidez sucia y áspera. El cutis tornábaseles opaco como el de una fruta cortada antes de madurar. La cabellera tendía a rizarse y adquiría matices heterogéneos, azafranados, fibrosos, ajabonados, una matización ingrata bajo la cual brillaban sus ojos atigrados con felina voluptuosidad. Para explicarme estos desoladores fenómenos, hablóme de ciertas teorías biológicas, de los caracteres hereditarios, del pigmento y del corte de los cabellos. Confusamente recuerdo haberle oído palabras como estas: homocigotos y heterocigotos. Habló también de la herencia espiritual y de la patológica. De la ascendencia española dijo cosas impresionantes en ambos sentidos. Su blancura racial es muy discutible. Los españoles, sin embargo, son los más impertinentes en sus prejuicios.
Nada habían hecho por la verdadera civilización, salvo regar por el mundo sus curas sectarios y sucios. Poco a poco se había puesto feroz, pero con una ferocidad serpentina, hipodérmica. Estas cosas me entristecen por los otros, no por mí. Yo, con marcharme de nuevo a cualquiera de estas ciudades donde he vivido, París, Berlín, Roma, tengo para poner un muro de olvido definitivo entre mi persona y la bárbara maldad de mis compatriotas. Ellos no podrían libertarse de sí mismos. Son frívolos, ineptos, idiotas. En una sociedad menesterosa y servil, cuyos miembros aprecian más lo que heredan que lo que conquistan, todos se enorgullecen de ser vástagos. Ninguno aspira a ser tronco. He sufrido humillaciones de los tipos más divertidos. He sido llamado negro en todos los tonos. Los más educados me lo dicen discretamente, entre sonrisitas de fina espiritualidad y amable veneno. Los más valerosos en mi propia cara. Algunos han tenido que emborracharse antes o fingirse borrachos para darse valor. Entre nosotros son poquísimos los que tienen valor sin estar borrachos. He sido, pues, desdeñado por mujerzuelas de nombres ilustres que se esconden en los desvanes con sus criados, pero que se sienten deshonradas si responden al saludo de un negro. Mozalbetes indignos, ladronzuelos, falsarios, petardistas, chulos de bellos perfiles y cabello ondulante me han mirado por encima del hombro. Pero esto no es lo más gracioso. Descendientes de negros, en los que todavía se advierten los estigmas de la raza, se apresuran a desdeñarme para que no se les sospeche de no sé cuál monstruosa complicidad. Vaya usted a la capital y verá pasar por su lado a miles de blancos en cuyos rasgos se delata el ancestro negro. Todos lo tienen, porque durante la colonia las damas blancas no hallaban con quién distraer el ocio de la siesta sino con sus siervos negros. Sin embargo, todos lo ocultan. Su sonrisa vagaba como una avispa. Después de una pausa añadió: ¿No se ha puesto usted a observar a su patrón? Hágalo y no se descuide. Usted es negro pero sano. No le digo que lo abandone. Es un desdichado que necesita quien lo proteja. Su madre estuvo loca. ¿Vive todavía? Entre sus antepasados debió haber sífilis, mal de Nápoles, como decían antes, quizá béodos, tal vez algún negro descuido. Cuando vi aparecer ante mí las primeras casas de Guayguasa, me sentí aliviado, cual si escapara a una pesadilla monstruosa. La metamorfosis que se había operado en mi presencia durante el viaje, lenta y sinuosa, me había empujado insensiblemente a una atmósfera de espanto frío y casi tierno. El doctor Arguindegui no llegó a alterar la voz una sola vez. Ninguno de los músculos de su rostro se descompuso. No llegó a esbozar un gesto que no fuese correcto y como estudiado, pero sus últimas palabras destilaban veneno. Proliferaban en un clima de resentimiento que las argucias del razonamiento hacían más temible. Regresamos casi enseguida, pues la entrevista con la abuela fue breve. Yo no quise asistir a ella. Pascua estaba allí y cuando salió a despedir al visitante, su curiosidad se había trocado en displicencia. Por su parte, el doctor Arguindegui parecía deprimido, decepcionado. «Es viejísima», murmuró cuando subíamos de nuevo al carruaje. «Es admirable lo que ha vivido». Corrimos un trecho en silencio. Al cabo volvió a murmurar: «Qué negra es, mucho más de lo que me imaginaba». Repentinamente recordé algo que había estado aleteando en mi subconsciente como un pájaro prisionero. «¿Se llama usted Arguindegui?» Creí que su apellido era Lamarca. Me miró extrañado. «¿Lamarca? ¿Por qué? ¿No se llamaban así los amos de su bisabuelo?» «¿Quién le ha dicho tal cosa? Los amos de mi bisabuelo fueron los señores Arguindegui, vascos descendientes de los fundadores de Puerto Cabello». Volvió a mirarme y sonrió con su peculiar ironía. Deben haberla engañado. Don Lorenzo Lamarca, abuelo de su patrón, adquirió Cumboto hace unos 40 años por una hipoteca. Se quedó con la finca por 10,000 pesos. Pídale a la abuela Anita que le cuente la historia. Mi padre la leyó en unas cartas que ella conserva. Pídale a ella que le diga su apellido. El resto del camino lo hicimos en silencio. Recordé entonces que la abuela, en efecto, me había hablado de los Arguindegui, don Carlos, María Belén, los amos de su juventud.
Cuando llegamos al portalón de Cumboto y me disponía a bajar del coche, el doctor me detuvo un momento. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Arguindegui en lengua vascuence? Hágase la luz. No ponga esa cara, añadió con suave y dulce ferocidad. No le estoy engañando. Si no me cree, pregunte. Significa hágase la luz. Yo trato de hacer la luz a mi alrededor. ¿Por qué no hace usted lo mismo?